de tono, que viene siendo la convergencia tónica, que es el subproducto, finalmente lo conocemos como esotropia, el acomodativo, que algunos le quieren llamar estrabismo acomodativo, parcial acomodativo, etcétera, con factor acomodativo, etcétera, pero no es sino la exacerbación del reflejo acomodativo, el constrictor de la pupila. Por eso es que cuando exploramos en condiciones escotópicas a los pacientes estrábicos tienen una pequeña anisocoria. No es demasiado grande porque la anisocoria de origen cortical, y ahorita vamos a ver a qué me refiero, no es magnificente, no es enorme, no es como aquella debido a una lesión directamente del tracto óptico. ¿Ok? El optoquinético, que es asimétrico, es un reflejo asimétrico, especialmente en la esotropia congénita. El tónico, que es causante de la fase Q del fenómeno en bola de billar. El reflejo de fijación exacerbado y se manifiesta como nistagmo latente. La defijación compensatoria, que se expresa como una alteración de la postura, conocido como tortícolis. Por cierto, les quiero comentar que la palabra tortícolis es de origen francés. He oído personas que se ponen muy dinámicas con si es el tortícolis o la tortícolis. Cuando nos referimos conceptualmente a el tortícolis, lo decimos en masculino. Cuando nos vemos el signo, la cabeza torcida, le decimos o le deberíamos decir la tortícolis. Una vez dicho esto, paso al siguiente reflejo, que es el de seguimiento, que está disminuido. Es que se tarda donde le A lo piques. mejor hay mucha gente. Porque se genera Como un quiera, lag entre la si no lo aparición dejan del pasar, te objeto y la marca. fijación Porque central dice correcta por un Así es. problema entre la vía magniparvocelular. Esto Y de es hecho, ayer no lo ocasión de vi. verlo con pinzas. Está incrementado el reflejo de convergencia y aparece prematuramente antes de los 6 meses No, o sea, de edad. para cuando Por lo eso viste, es que sí. niños inmaduros, sobre todo, Voy es para abajo. relativamente normal que Vámonos. hagan visquito. Pero se sigue de Bueno, largo, ahí te se veo. sigue de largo, y este reflejo de Voy a tomar la convergencia clase allá abajo. se sigue de largo a etapas más tardías y etapas madurativas donde ya no debería de existir. El reflejo funcional está disminuido, curiosamente, por eso, pero es que el funcional ya comparte cuestiones sensoriales y el predominio de la alteración sensorial hace que disminuya. Pero esto hay que contextualizarlo, en el hecho de que son aestereópticos los pacientes con esotropia congénita, por lo menos conocido popularmente como estereoceguera. Y está también el reflejo de acomodación vergencial, está exacerbado. Entonces tenemos 12 reflejos, hay otros, pero no quiero aburrirlos. Y acuérdense que cuando el integrador cortical falla, estos reflejos se exacerban mientras algunas habilidades sensoriales y perceptuales disminuyen. Por ejemplo, tienen alteraciones en los estudios, en los exámenes perceptuales de los pacientes con estrabismo. Es evidente que los tienen alterados. Y eso se ha presentado y publicado algunas cosas al respecto. Y también existe una alteración, por ejemplo, la ambliopía, la superpresión. Todo esto son clínicamente así le llamamos al reflejo dorsal a la luz. La anisocoria también la pueden ver porque hay una prevalencia del reflejo constrictor. El reflejo constrictor es más primitivo que el dilatador. Y entonces, al estar la parte cortical que regula este reflejo no está al 100, entonces este reflejo se exacerba. Lo ideal sería que en condiciones escotópicas se dilatara, pero predomina este reflejo. ¿Y qué tienen en común el nistagmo latente, la DVD y la anisocoria? Justamente que tenemos un problema, todos son fenómenos fotomotores y tenemos un problema de desequilibrio entre lo sensorial o fotosensorial y lo motor. Hay una pérdida de correspondencia. ¿Esto de qué nos habla, compañeros? Nos habla de que el integrador cortical está hablando de parte del paciente estrábico y está diciendo que hay una alteración profunda en su sistema de integración visual. Esto está íntimamente relacionado con alteraciones pues en el integrador cortical.
Entonces, eso de que nadie sabe de dónde viene el estrabismo, pues es un hito, es un mito propiciado por no sé quién, pero en realidad sí existen razones fundamentadas de pensar de que la corteza cerebral está alterada en la anisotropia congénita y en algunas otras manifestaciones del estrabismo congénito. Forman parte del estigma congénito. Cada reflejo oculomotor que tú veas exacerbado te está diciendo que forma parte del estigma congénito. Y la otra es que estos reflejos exacerbados forman parte del síndrome de integración visual incompleto. Y esto será ocasión de otra charla, si no me voy a perder aquí media hora. Algunos reflejos, como el tono vergencial y el constrictor de la pupila, entonces están exacerbados. Su manifestación clínica, tú lo ves como esotropia y anisocoria. Y tienen, entonces, puedes verlo, ahí está, no hay duda. El reflejo dorsal a la luz, el incremento del reflejo dorsal a la luz y el constrictor de la pupila generan esta fotografía. Es decir, tú lo verás, su manifestación clínica será la desviación vertical disociada y la anisocoria. Insisto, no hay una pantalla, no estás disociando nada. Simplemente lo que hice fue, ahorita lo van a ver, una prueba de estimular uno de los reflejos cervicales de posición que tienen que ver con el equilibrio para que se desajuste completamente el reflejo dorsal a la luz. Me gustaría que vieran este pequeño video. Tienen que tomarlo muy rápido, los reflejos se examinan, pero en cuestión de milisegundos. Aquí vemos una chiquita que tiene un incremento del tono de agencia hacia arriba. Pero también tiene, se puede manifestar cuando está muy adentro. También hay otras vergencias oblicuas que a veces no hablamos de ellas, porque si no nos confundiríamos mucho en la clínica, pero también está alterado. Aquí vamos a utilizar un reflejo de refijación en el ojo derecho, entra la sensación, el input, y vemos cómo reacciona el movimiento del ojo derecho. Hace 3 o 4 sacudidas, eso quiere decir que el input derecho es correcto. Sin embargo, cuando exploramos el ojo izquierdo, como ahorita, es mucho menos la respuesta motora. Por lo tanto, podemos decir que esta niña tiene ambliopía en el ojo izquierdo. Es decir, estos reflejos también nos sirven para hacer diagnósticos exquisitos. La anisocoria ya la habíamos visto. Aquí no voy a usar ningún oclusor. Estamos en 0,3 lux, en completa oscuridad. La niña está estable, pero vamos a estimular el reflejo dorsal a la luz simplemente moviéndole la cabeza. Ahí vemos un nistagmo. No necesitamos poner un oclusor para que se manifieste el nistagmo latente. Rotamos un poco la cabeza e inmediatamente la inhibición cervical hace que se exacerbe el reflejo dorsal a la luz. ¿Ok? Así es que no es solamente un problema de input, sino es un imbalance de este reflejo que tiene otras connotaciones y que si quieren las platicamos al final. Ok, voy a pasar otra diapositiva. Ok, esto por si no lo vieron, quizás en esta niña la vi hace ratito, le hago su prueba para el prisma de Gracis, a ver si tiene ambliopía, el ojo derecho, aferente, perfecto, lo hace muy bien. Aquí ya no le hice al izquierdo, pero el izquierdo evidentemente es ambliope. ¿Por qué? Por la poca respuesta que tiene. Ok, bueno. El reflejo acomodativo, mucho se habla que si estrabismos acomodativos, no acomodativos, parcialmente acomodativos, olvídate de eso. Tienes que medir qué tanto está exagerado el reflejo acomodativo. No es por una cuestión hipermetrópica, muchos niños necesitan lentes y no por eso desvían sus ojos. Pero si el integrador cortical falla, desde luego que este reflejo va a estar exagerado. Por lo tanto, va a tener una CA sobre alta, va a tener una esodesviación, va a presentar también una incomitancia lejos-cerca. ¿Por qué? Porque está exacerbado el reflejo acomodativo. Vamos a ver si podemos ver este angelito que solamente se prende cuando se le ocurre. Ahí está. Esta niña se ve preciosa con sus lentecitos, una hipermetropía baja, presenta un nistagmo latente, que es una exacerbación del reflejo de fijación por una
alteración entre la vía parvo y magnocelular. Vean cómo se incrementa el tono vergencial. Tiene esta incometancia que ven de izquierda a derecha, el fenómeno bolovillar y ese lag en el desplazamiento, es justamente debido porque tiene un problema también propioséptico. Es otro reflejo del que no voy a hablar ahorita porque es muy extenso. Bueno, recordemos que Donders ya había señalado el exceso de convergencia acomodativa como una causa determinante de la esotropia. Sin embargo, dicho exceso de convergencia no sería la causa, sino el efecto debido, básicamente, a la exacerbación de este reflejo por la incapacidad cortical para modularlo. Es decir, no es que la acomodación determine el estrabismo, sino la alteración cortical determina que se exagere este reflejo acomodativo con una consiguiente esodesviación. ¿Ok? Visto desde este lado de investigación, así son las cosas. Que clínicamente le querramos poner nombres distintos, bueno, y es otro asunto con el cual no me voy a meter. El ojo hace ese movimiento hacia adentro para evitar la sacudida que provoca la ley de Alexander a la abducción, lo cual genera tres cosas: una resistencia a la abducción, una tendencia de los ojos a ir hacia adentro para evitar la sacudida que provoca la ley de Alexander, por un lado. Por otro lado, también hay una incomitancia. ¿Por qué? Porque es más rápido el movimiento de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. ¿Y qué genera esto? Clínicamente genera el fenómeno en bola de Villar, que ya está descrito y yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Si lo vemos en cámara lenta, vemos cómo este ojo se prepara, se sacude y procura tomar una posición de reposo, que es lo que decía hace rato. El Edley estimula la convergencia. ¿Para qué? Para evitar la ley de Alexander, para huir de la ley de Alexander. ¿Ok? La convergencia y la posición en esotropia disminuyen no solamente el nistagmo adquirido, cualquier nistagmo. Bueno, voy a pasar un poquito. Ok, pero ¿de dónde viene esto? A través de estudios que hemos hecho de tractografía, nos dimos cuenta que está afectada la vía anterior de comunicación anterior izquierda-derecha. Encontramos alteraciones tractográficas en los pacientes con estrabismo congénito, pacientes que escogimos porque tenían desviación vertical disociada y anisocoria. Entonces quisimos ver cómo estaba la comunicación anterior y nos dimos cuenta que efectivamente hay un problema en la vía no retinocorticotrópica, sino retinocolicular. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque en el estrabismo congénito está alterada la sustancia blanca. Y una vez que se altera la sustancia blanca, también altera algunas de las vías de intercomunicación. Estas vías son las que nos dicen cómo se conecta el cerebro para su propia comunicación y poder integrar la información, y lo hace a través de tres tipos de fascículos. Uno de asociación, otros que son los comisurales y otras son las de proyección. Unas tienen que ver con la vía córtico-colicular que les acaba de comentar, otra tiene que ver con el cuerpo calloso, básicamente con la comisura anterior del cuerpo calloso que conocemos como esplenium. ¿Qué tiene que ver esto con el estrabismo? Muchísimo. Yo no sé si ven el cursor. Pero entonces quedamos que tenemos dos vías de comunicación interhemisférica. Una córtico-colicular, que ya habíamos comentado, a la que se dirigió los estudios de Tentuscher, y otra que hemos descubierto que es en la parte de atrás, que es el esplenium, que en esa parte comisural, justamente existen alteraciones de la sustancia blanca. En la fotografía de arriba a la derecha, que está en blanco y negro, hay tres muestras de esto. Con la letra C, del lado derecho, un niño normal que tiene una vía esplénica marcada con el 1, sin ningún problema de comunicación. En la figura B, tiene problemas de comunicación, se trata de una esotropia congénita. Y aquí definitivamente no existe puente de comunicación. Todos son pacientes con estrabismo, pero se trata de una DHD o DHD en exotropia.
Todas estas alteraciones de la sustancia blanca afectan y se manifiestan como una exacerbación de ciertos reflejos. Ahora podemos entender un poquito la razón de la anisocoria en los pacientes estrábicos. Pero insisto, ¿qué tiene que ver en común este nistagmo latente, la DBD y la anisocoria? ¿Por qué se manifiestan y se manifiestan simultáneamente? Y se manifiestan simétricamente, se manifiestan bilateralmente, aunque de una forma asimétrica. Bueno, pues tenemos la exacerbación, así como la permanencia de algunos reflejos, y aquí quisiera hacer una diferenciación entre lo que van a ver que son reflejos primitivos. Estoy explorando una bebé, no sé si les ha tocado algo parecido, ¿y qué es lo que primero que haces? Un chupón. ¿Por qué? Porque su reflejo de succión y el reflejo de prensión, vean cómo toma su manita con la mamá. Esos son reflejos primitivos. Lo que tienen los ojitos no son reflejos primitivos, son reflejos oculomotores. Y quería mostrarles esto porque si hay una diferencia muy sustancial. Los reflejos primitivos son totalmente normales hasta cierta edad, pero en la medida que va apareciendo la poda neuronal, ahorita vamos a hablar 2 segundos de esto si me dan tiempo, se van madurando todas estas vías y van desapareciendo. Por lo tanto, es normal que desaparezcan. Pero si de repente atropellan a alguien y vemos a alguien que está en la calle, que tiene un reflejo de succión, que se inclina, que empieza a posición fetal y aparte tiene una anisocoria, bueno, pues ya lo regresamos en esta escala muchísimo. Esto es normal que lo veamos en pacientes con alteraciones del desarrollo neurológico. En estos predomina, por ejemplo, en edades grandes el reflejo tónico del cuello. Es decir, el estudio de los reflejos para un oftalmólogo, sobre todo para un estrabólogo, se vuelve vital. Hagamos un repaso. Entonces, los reflejos del 1 al 12 que les numeré, dorsal a la luz, vergencial, constrictor, la pupila, optokinético, tónico, fijación de dolor, todos los que ven ahí, le pueden tomar una foto, tienen una manifestación clínica que debemos, como estrabólogos, reconocer. Estoy de acuerdo que todos los reflejos tienen que ver con procesos evolutivos, con jerarquización, automatización, facilitación y desarrollo. Se trata de sistemas resilientes y simples que vienen precargados genéticamente acorde a nuestra especie. Estos reflejos es normal que los tengamos. Lo que no es normal es que se manifiesten en épocas y estadios de nuestro desarrollo que no deberían de estar. Y esto sigue una filogenia evolutiva. Nosotros vamos copiando de la evolución, tenemos el desarrollo del ser humano, va copiando de la evolución cada uno de estos pasos. Entonces, así como va aumentando, fíjense como de izquierda a derecha va aumentando, así va aumentando la corticogénesis. Pero así como va aumentando la corticogénesis, es importante que si sigue creciendo, sería como incrementar. Por lo tanto, necesitamos todos una poda neuronal. Esto es bien importante y esto es fundamental para que podamos entender la ambliopía. Y necesito una recombinación neuroplástica para poner un equilibrio perfecto. En ese tiempo vi una persona, le invité aquí a la casa, que se tomó una... Y esa persona inquieta, insomne, distraída y todo, le digo, pues tómate, no te tomes una copa, tómate una botella, man, porque necesitas bastante de esa poda neuronal. Esa poda neuronal es parte de nuestra eficiencia. Hay gente que dice que estamos perdiendo neuronas, de una copa de vino te mata neuronas. No, te mata las redundantes, las que no sirven, la basura. ¿O qué quieres tener tu jardín así? Que tiene el cerebro así. Pero necesitamos un cerebro ordenado, por eso es tan importante la poda neuronal. Y la poda neuronal es una de las cuestiones que estimula parte del proceso madurativo para para madurar estos reflejos primitivos que vayan desapareciendo y nosotros que no nos confundamos estos reflejos con los reflejos oculomotores.
Antes de terminar, vamos a tener la presentación de un libro pronto en nuestro colegio de estrabismo. También va a haber un diplomado al que los estoy invitando, donde veremos muchos temas, entre ellos reflejos oculomotores. Y bueno, ya estamos escribiendo el tomo 2, que es Economía del Sistema Visual. Si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Algún ser humano? ¿No, Martín? ¿Estuve hablando sol? No, para nada, Martín. Ok. Me está espantando. Estoy como cuando Beethoven terminaba sus aventuras, como estaba sordo, ¿no? Excelente plática. Muy bonita y increíble como siempre, Martín. No me digas qué bonito, no voy a deprimir, de que estuvo interesante, no se entendió, se complicó, pero bonita, no me digan eso. No, Okay. muy interesante. Y como siempre, esa forma de expresar lo que digo yo, no lo podría hacer, definitivamente. Me encantó. Ok, qué bueno. Hola Martín, buenas noches. Hola, yo sigo sin entender, sin ponerle cara a la parte anatómica del centro integrador cortical. ¿Dónde lo tocas? Anatómicamente, ¿dónde lo graficas? Bueno, la corteza cerebral está omnipresente en todo el cerebro, en la superficie son 700 gramos del ordenador que en el universo tiene la mayor especialización, y aún más la corteza visual. A través de circuitos es que se modula, por eso hablo del integrador cortical. Aunque tiene ciertas zonas, en realidad el cerebro se habla consigo mismo todo. No creas que esto es exclusivo de la habla, exclusivo de... Ajá. No, interviene en todo. Ahorita mismo tu corteza cerebral tiene una conciencia perfecta de qué es lo que... te quiero decirle algo bien importante, y es para ti con todo mi amor. La corteza cerebral no te va a molestar, es muy prudente, no te dice, no te avisa que hasta que te duela, te va a decir, oye, tienes una infección en un dedito, una cuestión. Eso es bien importante a la hora de entender la ambliopía. Por ejemplo, la corteza cerebral no le dice al paciente, oye, tú eres ambliope, tienes que ir a ortóptica. No, la corteza cerebral no te dice nada, no te molesta, te hace pasar como si fueras totalmente adaptado a este planeta. Y bueno, regresando a tu pregunta, no hay un centro específico de esto. Sabemos que la falta de relación a través de las vías de conductividad, que es la sustancia blanca cortical, está muy afectada en los pacientes estrábicos. Pues en el esquizofrénico, en esto, hay muchas corticopatías. Y el estrabismo, para mí, Martín Gallegos, es una corticopatía. Gracias, Lilia, por tu pregunta. No sé si te quedé claro, te confundí más, a veces me pasa eso. Tendremos que leer esos libros, Martín, detalladamente. Sí, el primero ya en unas 6 semanas yo calculo que está ya por ahí, pero ahí viene con lujo de detalles cada punto. Perfecto, gracias Martín. Sí, estamos esperando ansiosamente tu libro. Órale, pues, y si sus residentes se quieren inscribir al diploma, pues me va a encantar. O sea, no les quita mucho tiempo y van a aprender, pero un chorro de cosas relacionadas al estrabismo. Diana, ¿me ibas a preguntar algo? Aquí parece ser que hay una pregunta. Espérame tantito, que no sé. En el chat, ya vi, hay un chat. Alguien pregunta. Gracias, Martín. No. Uy, vaya cuál. Yo te las leo, Martín. Al hablar de la sustancia blanca, ¿está alterada? Supongo que está disminuida. La sustancia blanca la podemos analizar a través de un análisis de morfología matemática llamado granulometría. En otras palabras, la imagen que se nos presenta, que nos dan en los radiólogos, la descomponemos en píxeles, y esos píxeles a través de transformaciones matemáticas, que por cierto vienen muy bien explicadas en el libro, te dice el tamaño de los elementos granulométricos. Lo que ocurre en el estrabismo es que los elementos granulométricos tan pequeños están disminuidos y los grandes elevados. Esto genera
algo que hemos visto también en niños muy inmaduros. Es decir, hay algo que tiene la sustancia blanca, la cual, por cierto, es mucho más lábil que la sustancia gris, 3 veces más lábil. Por eso es la primera que se lastima, la primera que se fastidia. Entender el comportamiento, el temperamento y la personalidad de la sustancia blanca cortical nos lleva a entender mucho mejor el estrabismo congénito. Pero no se puede ver en un estudio convencional, hay que hacerlo a través de transformaciones matemáticas. No sé si soy claro. Sí. Bueno, te voy a leer el otro, el reflejo óculo-vestibular, ¿cómo se expresa si se exacerba? Sí, el reflejo óculo-vestibular puede exacerbarse sobre todo en personas que presentan tortícolis, que presentan compensación cefálica, que tú no encuentras la razón, no encuentras la causa, no hay una rotación, de una falta de nivelación de la mácula, no encuentras. Esos son pacientes que tienen alterado el sistema propioceptivo. Y muy básicamente este sistema, bueno, es muy complejo, pero básicamente este sistema propioceptivo se debería de autorregular, pero en los pacientes, sobre todo que tienen estrabismo y nistagmo, se exacerba también, está exacerbado. Y una de sus manifestaciones puede ser el nistagmo congénito, nistagmo latente y la posición viciosa de la cabeza. Y luego te pregunta que cuándo inicia el diplomado. 13 de septiembre es en México, en Sudamérica en noviembre. Está avalado por mi universidad y va a estar padrísimo. Solamente la primera y la última sesión son aquí en Querétaro, presenciales en mi universidad, y las demás son vía chat, vía virtual, Okay. por Zoom. También te preguntan, dice, ¿el fenómeno en bola de billar en el estigma congénito es el resultado de la asimetría en el input o es la exacerbación de los reflejos oculomotores? Qué buena pregunta, qué interesante. Aquí participa la exacerbación del reflejo vergencial, por un lado, que genera un lag en el movimiento de dentro a afuera en relación al de afuera hacia adentro. Y eso hace un movimiento de latencia mucho mayor o lag en el desplazamiento ocular. Y esto es una exacerbación básicamente del tono vergencial. Es un signo indirecto, es una forma visible de entenderlo. Otra pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿la ambliopía tiene una edad para decir si va a mejorar o no? La ambliopía, al igual que la supresión, debemos entenderla no como enfermedades, sino como procesos neuroadaptativos para evitar la oscilación y el ruido visual. En el estrabismo tenemos algo muy curioso, llegan al mismo tiempo las imágenes temporales. La frecuencia espacio-temporal se divide en dos a través de la derivada de Fourier, y la frecuencia temporal llega simétrica, idéntica a los dos ojos, pero la frecuencia espacial no. Esa diferencia genera un ruido que se manifiesta de muchas maneras en la corteza cerebral, y la corteza cerebral hace hasta lo imposible para que no molestarte. Es un caballero la corteza cerebral. Entonces hace una de dos cosas. Imagínate que son dos bocinas que empiezan a hacer ruido entre ellas. Una de dos, o la apagas, esa es la supresión, o le bajas el volumen y la nitidez, esa es la ambliopía. Entonces, tendríamos que ver, no es que la desviación haga o provoque ambliopía, es parte del mismo paquete. La ambliopía ya viene incluida en este performance, ya viene incluida en cuando alguien tiene una desviación consistentemente grande, y ya no es posible que empaten estas células de la binocularidad. Y al no empatar ellas, sino las que están alrededor, oscilan de una manera patológica. Y entonces pasa a un segundo nivel, que es la supresión, que por cierto ocurre en el giro angular. Hay un capítulo preciosísimo en el segundo tomo que habla de economía del sistema visual, donde trato estos aspectos. Entonces, yo quisiera preguntarles a todos,
si realmente tratando la ambliopía ha regresado con ustedes alguien que le diga, oiga doctor, yo me siento mejor, ya voy re bien, mire que voy bien en la escuela, gracias que me trató la ambliopía. No, porque es un proceso casi que subconsciente. El cerebro procura no alertarte de cómo elimina y cómo se las ingenia neuroadaptativamente para suprimir el ruido, para evitar la oscilación. Eso es parte del comportamiento de la corteza, tratar de tirar la basura, de evitar el ruido a como de lugar. Permítame, están pidiendo algo que no sé del diplomado. Aquí, no sé, ¿se está viendo esto? ¿No? Ah, ok, No. perdón. No se ve, doctor. No estamos Si viendo. tiene algo. Perdone usted. Perdón. Bueno, aquí está. Bueno, les dejo ahí porque alguien me preguntó por WhatsApp. Ok, ahí está eso. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Eduardo, ¿cómo te han tratado en la ceguera? ¿Bien? Hola, doctor, muy bien. Vale, Sí, justo vale. le quería preguntar, primero que nada, felicitarlo. Me gustan mucho las charlas, cómo nos ayuda a entender estas patologías que son medio complejas. Y quisiera preguntar precisamente que está hablando de fenómeno en bola de billar y que ha hablado de incomitancia horizontal activa y pasiva. Si nos puede explicar si esto es el mismo fenómeno, si lo estamos explorando con la maniobra de Gallegos o cómo distinguir la activa de la pasiva, que es donde yo luego me confundo. Ok. El síndrome de Ciancia, el que describen los argentinos, es una incomitancia horizontal pasiva. Quiere decir que la reproduces en todas sus partes. La endotropia congénita que describimos los mexicanos y que nos debemos sentir orgullosos de eso, es que es activa. ¿Qué quiere decir, Eduardo? Quiere decir que varía. Pero ¿cómo lo evidencias? Bueno, con el tiempo, la otra es lejos, cerca, y la otra de una manera muy ingeniosa, examinando el fenómeno en bola de billar. Porque quiere decir que hay una incomitancia a las retroversiones. Esa es cambiante, es dinámica. O también con la maniobra de Gallegos, que es todavía más sencilla, y dices, varió, ojo, esta no es una formación de la esotropia congénita, es una esotropia congénita mexicana, por decirle de algún modo, ok, es la versión no ciencia de la esotropia. Y tiene otras connotaciones tiene muchas connotaciones muy importantes. Entonces, conocer el fenómeno en bola de billar, la maniobra de Gallegos, la incomitancia y determinar si tiene incomitancia o no, si este es activo o pasiva, desde un punto de vista nosológico hace una diferencia bárbara, tanto para entender la génesis como para establecer la terapia. Excelente pregunta, Eduardo. Te la agradezco. No sé si fui claro o si no, luego Sí, lo claro. platicamos en corto. No, sí, me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias. Un gusto. Doctor, buenas noches. Soy Doris, soy becaria de estrabismo. Una pregunta respecto a la maniobra de Gallegos. Bueno, quería saber específicamente si la maniobra se hace con un oclusor translúcido o con un oclusor opaco, porque en el texto del libro de temas selectos dice que es con un opaco, pero en la imagen está con un translúcido. Gracias. Con fines didácticos yo uso el translúcido, con fines diagnósticos yo utilizo el oscuro. ¿Por qué? Porque separas más la información, es decir, el contraste es mucho mayor en el input y entonces desestabilizas más fácil el sistema. Esa es la razón. Pero yo te recomiendo que uses el opaco. Perfecto, muchas gracias, doctor. Con gusto, Doris. Hay muchos jóvenes, me da mucho gusto, ya los viejos vamos de salida, pero los jóvenes me encanta que estén aquí dando lata. Doctor, aquí estoy también de la PEC, Mariana Arroyo. Quería, primero felicitarlo, me gustó mucho su plática. Estoy muy emocionada por el nuevo libro. Y tenemos una pacientita que operó la doctora Maris Arroyo también. Y era una paciente que seguí desde neurología, que tuvo una lesión, pero talámica, y tuvo un defecto tanto vertical como horizontal,
y encontré varios reportes, más del lado de neurooftalmo que del lado de estrabismo, pero a la hora del seguimiento prácticamente no encontré, como no estaban seguidos por equipos de estrabismo, casi nadie reportó. ¿Usted tiene experiencia con estas lesiones talámicas? No, yo básicamente a lo que me he dedicado en investigación. Clínicamente te puedo dar mi opinión, pero en investigación me dedico básicamente al estrabismo esencial, primario, criptogénico, congénito, como le quieras llamar, que es que no tiene una causa evidente. Entonces, si ya hay una lesión talámica, ya no es estrabismo congénito. No, este era totalmente perdido, o sea... Sí, eso quizá los neurooftalmólogos te puedan orientar un poquito, tendría que ver el caso, de qué se trata, darte mi opinión, pero seguramente, si el tálamo anda mal y todo, ¿fue traumático, me dices? Parece que fue hipoxémico. Ah, ok, bueno, fue bilateral, entonces... muy interesante. Y por parte de neuro, creen que como ya tenía estabilidad de más de 6 meses, que se va a comportar bien después de la cirugía, pero pues ahorita con todo lo que estábamos hablando, dije, igual y por ahí tiene experiencia de algún paciente. Como... Puedes determinar la calidad de la sustancia blanca sin necesidad de resonancias ni nada, viendo con suma precisión y con lupa la expresión clínica y sobre todo espero que te sirva muchísimo, Mariana, esta plática de hoy para que veas con lupa los reflejos oculomotores. Y seguro estoy que vas a hacer una clínica cada vez más fina, más precisa. ¿Te va a gustar? Gracias. Qué joven eres. Me da mucho gusto. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más se anima? Yo no puedo ver las preguntas escritas, pero sí. ¿Ya no hay más? Ah, me dicen que ya no hay más. Ok, bueno, Leslie, tú me dices qué hago. No, Martín, pues yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado participar hoy conmigo. También, claro, Leslie. También del ISSSTE, egresado pues, de oftalmo del ISSSTE. Sí, anduve ahí. Entonces, pues muchas gracias. Y fue, la verdad, un éxito, Martín. Nos esclareces cada vez más las cosas que no entendemos, porque yo cada vez, siempre que te oigo, aprendo más. Y la verdad es que para mí es un gusto que hayas aceptado participar conmigo el día de hoy. Y sí, cada vez que te oigo aprendo más y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado a participar conmigo esta noche y que pues cada vez más jóvenes estén entrando a las sesiones, porque eso quiere decir que va a ser un exitazo tu libro, lo estamos esperando todos con dedicación. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y jóvenes, si les puedo dar un último mensaje, siéntanse orgullosos de la Escuela Mexicana de Estrabismo. Esto que estoy diciendo, yo crecí en el seno del Centro Mexicano de Estrabismo y Colegio Mexicano de Estrabismo, orgullosamente. Esta clínica es parte de ustedes. Ya hubieran querido en Argentina que hubieran hecho estudios tan sofisticados y tan metidos para entender cada vez mejor las formas de moceancia, el origen, una serie de cuestiones. Se quedaron muy atrás, sin embargo, están muy orgullosos de su clínica. Pero yo creo que tenemos todavía algo más profundo aquí en México. Ojalá que lo retomemos todos, que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo aquí en el país. Orgullosamente mexicanos son nuestras investigaciones y bueno, pues deseo que sigan con esa curiosidad que a mí me alienta muchísimo para seguir avanzando. Al contrario, gracias a todos, gracias por su presencia y gracias, Leslie, amiga mía, gracias. Gracias, Martín, pues buenas noches y nos estamos viendo pronto. Gracias, Leslie. Bye. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, Diana. Gracias, Nanita. Gracias a ti, Leslie. Esta muy linda sesión. Excelente. Gracias. Gracias, muy amables a todos. Bye, que pasen bonita noche. Buenas noches.